Bien, escuchábamos al congresista Sergio Tejada, congresista, dos cosas muy puntuales. ¿Por qué el hecho de la noticia, ¿no es cierto?, relacionada con un hijo extramatrimonial llama poderosamente la atención y por qué tendría que afectar directamente la vida política del país? Eso es uno. Y dos, ¿por qué cada vez que se producen este tipo de situaciones, estos rumores que salen, se le achaca al partido aprista ser el creador de cortinas o psicosociales? Bueno, yo la verdad que no lo entiendo. El tema del congresista Tejada es evidente que se conoció un hecho que no era un rumor, que él lo ha confirmado, que hasta ahora sufre porque no le dejan reconocer a su hija que tiene. Es un tema que para un hombre público no debe ser un tema privado, pero bueno, es un tema que no fue un rumor, sino un dato que fue confirmado por él mismo. El segundo tema que está referido es a una denuncia que ha hecho este narcotraficante Mori, en un diario capitalino y en la revista Caretas, en el sentido de que él confiesa de que el capitán Carlos recibía cupos para permitir que hayan envío de Madre Mía en ese entonces en la zona que se resguardaba. Son hechos concretos, no son rumores ni especulaciones. Y hay una denuncia inclusive puesta en el Ministerio Público por este hecho. Pero este rumor, esta especulación de Yehudi decimos que alguien por ahí un poco afibrado pretende endilgarle al partido aprista porque el señor Yehudi Simons ha sido primer ministro, hay que revisar primero que el señor Yehudi Simons nunca ha sido militante del APRA. Él como ciudadano apoyó al gobierno en su momento, pero justamente en este gobierno es cuando Yehudi Simons está más del lado del gobierno que nosotros. Votó para que no se le acusara eso es lo que se dice, ¿no?, al segundo vicepresidente Omar Chejade. Segundo, ha votado por el voto de confianza. Por supuesto, cambió su voto sin ninguna justificación. Y yo creo que más bien esta es una maniobra, yo creo que está siendo utilizado lamentablemente como un tonto útil del gobierno para tratar de distraer temas centrales. El día de mañana, Proinversión va a entregar a un supuesto inversionista una obra importante para el país que no se ha esclarecido los alcances de la obra y del monto, que es la línea 2 del metro, por casi con un solo postor además. Casi $6.000 millones con un solo postor, hecho con un perfil que, si bien es cierto, está en 400 páginas, no tiene la ingeniería de detalle, que no ha sido ampliamente debatido con opinión de la Cámara de Comercio de Lima, del Colegio de Ingenieros. Esos hechos que tienen que ver con actuar transparentemente están siendo tapados por un rumor que tiene que responderlo el señor Simons. Por ejemplo, ¿cómo no nos han endilgado que el señor Simons haya cambiado su voto a favor del gabinete de Cornejo cuando nosotros hemos votado en contra? Claro, ahora yo entiendo que estos rumores, perdón así, digámoslo, este tipo de acusaciones directamente del partido que usted representa pasan porque en algún momento Alan García, que es el presidente o expresidente de la República, señaló pues de que había rumores de cierto no reconocimiento de hijos. Se le asoció primero ese tema a Sergio Tejada, por el cual hubo una serie de enfrentamientos con militantes de su partido, pero ahora también se habla de que ese tema partió a raíz de esa declaración. Esa primera aseveración que el presidente dijo, yo reconozco a mis hijos, tuvo que ver con lo que ya se comentaba en las redes, que el presidente de la mega comisión tendría un hijo no reconocido, y él después salió a decir que hasta ahora está sufriendo por reconocerla porque no lo deja reconocer. Eso va a ser un hecho concreto, por si acaso. No hay que confundirlo con el de ahora, que como bien lo ha dicho Simons, es un rumor que él lo ha colgado y que ha generado este tipo de especulación en toda la opinión pública, pero al APRA institucionalmente no le consta. Y yo creo que la institución presidencial no la podemos afectar. Me parece... Es interesante lo que dicen. En ese aspecto, entonces, ustedes respetan absolutamente cualquier tipo de posición con la pareja presidencial. Me parece absolutamente irresponsable, precipitado, injustificable que una persona con la experiencia como Yehudi Simons no diga cuál fue su fuente, porque esto afecta a la institución presidencial, porque lo que se ha querido es que nosotros nos colguemos y que llevemos que se pronuncie el presidente de la República. ¿Por qué se tiene que pronunciar? Si hay una especulación, que aquel que la ha aseverado que la fundamente, y si no, que pida disculpas. Yo al inicio de la pregunta le preguntaba por qué es tan complicado el tema de una noticia que tenga que ver con un hijo extramatrimonial, porque eso podría afectar a la gobernabilidad del país. Eso es un tema básicamente personal.
Pasó con Valentín Paniagua, con Alejandro Toledo, a pesar de los problemas que se presentaron, pasó con el expresidente Alan García, y ha pasado con muchas personas, incluso creo, no me equivoco, con usted mismo, ¿no es cierto? Que tuvo un problema ahí en el cual se habló mucho de esa situación. Oiga, pero si uno es representante del pueblo, y supuestamente uno tiene, obviamente, que responder ante el país sobre su conducta también personal, por favor. A mí, hace 2 años... se me comunicó que yo era padre de un menor, yo inmediatamente demandé la paternidad de ese menor, hoy día lo tengo bajo mi custodia. Entonces, a mí nadie me pidió que yo lo reconociera, ni bien me enteré, inmediatamente asumí mi responsabilidad. Decir que sufro porque no me dejan reconocerlo y que ese es un tema privado, por favor, le da autoridad moral a alguien que no acredita tener una consistencia moral de ser padre, de dirigir una comisión que investiga a funcionarios públicos, me parece poco serio. Lamentablemente, sectores que son adversarios al partido han dicho que es un tema privado. Yo también hubiera invocado eso, yo nunca me quejé, que hicieron un reportaje en un medio de comunicación televisiva y yo di la cara. Y las cosas se presentaron como fueron. De tal manera que los que entramos a la vida pública tenemos que saber que es muy restrictiva la capacidad de actuar en forma privada. Entonces, hay que predicar con el ejemplo. Y segundo, en los otros temas, en este tema básicamente que han tratado de insinuar que el partido está detrás de esto, primero gracias porque nos sobreestiman, segundo es porque ahora todo lo que pasa en el país es culpa del partido aprista, o sea, nos dan una capacidad de organizar este tipo de rumores callejeros para supuestamente defenderlo, no necesitamos de eso. Y queremos que el señor Tejada tenga la valentía de defender en el Pleno del Congreso sus mamotretos, sus informes que tiene, para demostrarle primero que son nulos, segundo que es un trabajo dispendiado, se han gastado 12,5 millones de soles en esa bendita media comisión. Ahora, para nada. Lo cierto es que es una denuncia que se viene, que se está conociendo de a pocos y que directamente pues apuntan a Alan García Pérez por la comisión de una serie de irregularidades y delitos además, ¿no es cierto? En las que además está envuelto Diego de Simón, quien ahora estamos viendo lo que está respondiendo de esta manera. ¿Alguna estrategia de defensa tal vez detrás de eso o no? Primero te diré lo siguiente, a ver, ¿cómo explica, y lo quiero el país, los ciudadanos del país que me están escuchando? El señor Tejada se ha quejado que el tema de su hija, que hasta ahora no reconoce, es un tema privado porque afecta su honor y el de la menor. ¿Cómo explicas que en el tema de 15 funcionarios que supuestamente la comisión entrega el resultado de la investigación al presidente del Congreso en un sobre lacrado, ni siquiera los parlamentarios hemos tenido acceso, un medio de comunicación muy simpatizante, sí, claro, señor Tejada, y por esas le imputa esa responsabilidad. Claro, y por esas irregularidades el Poder Judicial le enmenda la pena de alguna u otra manera, pero finalmente no concluye absolutamente nada, pero la investigación continúa. Y el honor de esa persona mancillada, por ejemplo, hoy día a un exministro nuestro le imputan que tiene enriquecimiento ilícito, eso es grave, porque después ¿quién repara el honor de esas personas? Bueno, estamos en el Perú, se dicen muchas cosas y se hacen tantas también que a veces pero tampoco, uno no llega a entender exactamente cómo se manejan los poderes del Estado en este país. Pero aquí en el Perú estamos, para suerte, en un Estado de Derecho, donde impera la ley sobre la voluntad de las personas. Entonces, para el señor Tejada, la única justicia que vale es la justicia de los adversarios políticos. O sea, él como adversario dice que Alan García es tal cosa, pero el Poder Judicial, que es el organismo imparcial y autónomo que dicta justicia, absolvió a Alan García, el Ministerio Público. ¿Qué acusa a Alan García? Solamente nuestros adversarios, el señor Tejada y sus aliados de Perú Posible, que les han dado premios, ministerios en el gobierno, para que acusen al expresidente García. Pero el Ministerio Público, con relación al expresidente García, ya se ha pronunciado. No hay de balance patrimonial. Con el tema de las investigaciones a nivel congresal. El debido proceso ya se archivó la investigación. Sí, bueno, finalmente el autor de una acción penal es el Ministerio Público, posteriormente el Poder Judicial es el que determina responsabilidades. Así que con eso finalmente su fuero político. Ahora, de que ustedes señalan de que apuntan al tema de lo que es la inhabilitación, ya es un tema que lo están defendiendo obviamente en el foro que le corresponde, pero dejemos trabajar al Poder Judicial más adelante, ¿no? Ahora, ya sabemos que esto es un rumor, que la pareja presidencial obviamente no lo va a tomar en cuenta, porque sí, pues, creo imposible yo que se hagan a decir algo, a menos que algo sí se esté presentando más adelante, pero por lo pronto no hay una respuesta concreta. Entonces, ustedes no apoyan este tema de Diego de Simón definitivamente. Primero diré que el APRA no conoce de este tema, el APRA como institución. Ok, no lo apoyan. Segundo,
que no lo apoyamos en tanto no hay ni siquiera un indicio. Y tercero, que la carga de la prueba no puede ser, o sea, yo te imputo que tú eres esto y tú tienes que demostrar. Eso es importante. Lo que tiene que ser eso significa de que hay cierto respeto, al menos a pesar de las discrepancias. O sea, que de ahí partimos de como una especie de respuesta positiva, ¿no es cierto? No, pero si el señor... Ahora, el ambiente político no solamente está con este rumor que repito yo, no es nuevo, porque cuando seguíamos a los candidatos en época electoral, pues obviamente se decían tantas cosas, no solamente se hablaban de hijos extramatrimoniales, diamantes, de lo que pasaba en Madre Mía, etcétera, etcétera, y no solamente con el señor Humala, sino con una serie de candidatos, incluido el expresidente Alan García, quien también tuvo obviamente una serie de rumores que luego se fueron confirmando poco a poco, como también la presencia de su hijo extramatrimonial, que tuvo que reconocer públicamente, ¿no? No, hay un error, pero permíteme, Jesús. Sí había ese rumor. El expresidente García reconoció a su hijo el primer día que nació. Claro. Lo que se hizo fue de conocimiento público, bueno, que es otra cosa, por favor. Claro. Es diferente a lo del presidente de la mega persecución, de la comisión del veto, del señor Tejada, que hasta ahora dice que sufre porque no le dejan reconocer a su hija. Ese es otro tema, son cosas totalmente diferentes. Ok, vamos por partes entonces. Dejamos un poco ya este tema porque no vamos a estar hablando sobre rumores. Lo que yo quiero saber ahora es qué opinan ustedes ya como partido político sobre lo que viene más adelante, la vida política de Nadine Heredia, que también está pendiente, ¿no? Anuncian de que va a iniciar una gira de carácter proselitista. Primero lo dicen y luego obviamente lo desinflan, ¿no? El tema lo van dejando detrás, indicando que todavía esto no se toma ningún tipo de decisión, pero se viene, de alguna u otra manera se viene para más adelante. Bueno, la señora Nadine Heredia, la señora Humala, es presidente de su partido. Yo creo que sería antidemocrático que alguien cuestione que ella pueda desplazarse por el país movilizando y organizando su partido. Lo único que hay que cuidar es que ella no utilice recursos públicos para ese desplazamiento, que sea con recursos de su partido. O sea, eso nadie le puede prohibir y nadie tiene por qué objetarla. Lo que sí, el Perú ha reprobado, y no el Parlamento, sino el 70% de los peruanos, es que la señora Humala, en su condición de esposa del presidente, que no ha sido elegida para cumplir funciones ejecutivas en el gobierno, mande. Tumbe ministros, cambie ministros como ha cambiado a Villanueva, tengan ministros tras de sí, que se suban los programas sociales para hacer proselitismo. Bueno, ya han pasado 15 días, está completamente silente la primera dama y no está apareciendo en la escena política para absolutamente nada. Me imagino que sentido el golpe de las encuestas. Bueno, eso puede ser obviamente una interpretación valedera, ¿no? Sin embargo, el mismo hecho de hacer un anuncio por parte, obviamente, de congresistas de Gana Perú ya significa algo, ¿no? El congresista Chejade ha dicho una cosa y ha sido desautorizado por el vocero de su bancada. Entonces es problema de ellos. Y yo creo que estas son maniobras distractivas para tapar temas de fondo, temas centrales, la corrupción en Caliwarma, la corrupción en el Ministerio de Defensa, esta adjudicación de casi 6.000 millones de dólares que van a dar mañana sobre la línea 2 del metro a postor único. Entonces, esos temas están siendo tapados por estas maniobras del señor Chejade y la señora Solórzano, que le dice uno sí, el otro no, y los temas centrales los estamos poniendo de costado. Y creo que la oposición constructiva no puede prestarse a ese juego. Bueno, el ruido político en general, porque habrá que decirse una cosa bien seria, ¿no? Y aquí es que todos los actores políticos están contribuyendo, obviamente, a que el gobierno tenga una serie de trabas y que no se sinceren algunas cosas en particular, ¿no? No, como el gobierno. Las trabas, dime una cosa, la oposición le ha metido una puñalada al primer ministro César Villanueva, no ha sido la propia señora Humala con su operador pero político. Pero contribuyen de alguna u otra manera. Contribuyen, ¿no? Obviamente, en función al tema de las críticas que se van presentando. La crisis del gobierno la ha generado directa, ¿no? El propio gobierno, que lejos de gobernar se ha dedicado a perseguir a sus adversarios políticos, a montar servicios de inteligencia paralelos para perseguir a los adversarios del régimen, a periodistas del régimen. El señor Rospigliosi no es ni siquiera amigo de los apristas. Ellos son los que generan esta inestabilidad política y no tienen la valentía de poner alto a esa crisis política y generar un clima, por lo menos, de diálogo y de apertura para seguir cimentando las bases del crecimiento y desarrollo del país, pero no es la oposición, por favor. Nosotros hacen su trabajo, hacemos un control político y en el tema, por ejemplo, de la investidura hicimos la abstención para llamar a una severa reflexión al gobierno, no para echarnos al gobierno. ¿Y ha reflexionado según usted? Para que vea que no, porque el señor Humala cree que el Parlamento es un cuartel y dio una orden y hubieron algunos congresistas de otra bancada medrosos que creían que se iba a cerrar el Parlamento e inmediatamente cambiaron su voto. Entonces, para terminar ya, si vemos mañana la primera dama iniciando esta gira proselitista, eso lo tendrá que hacer a título personal, ¿no es cierto? No, ella es... Tendrá que separar, obviamente, ella es presidenta de un partido. Si se va a un lugar, en un avión comercial, ¿quién le puede impedir eso? Pero si utiliza el avión presidencial, es obvio que eso está prohibido por la ley. ¿Cómo le quitamos la seguridad a los vehículos?
vehículos, ¿cómo se lo quitan ustedes finalmente, no? No. El tema aquí es muy... No se puede dividir, ¿no? No, te explico. Hay una diferencia con nosotros. Nosotros hemos sido elegidos por el pueblo. A ella no le eligió nada. Ella tiene una consideración especial por ser esposa de una persona que ha sido elegida. Esa es la diferencia. Si ella fuera elegida, evidentemente nadie le podría menoscabar sus derechos que tiene para cumplir la función pública para la cual hubiera sido supuestamente elegida, pero no es elegida por nadie, entonces no puede utilizar la plataforma del Estado para hacer proselitismo partidario, ¿no? Bien, muchas gracias. Javier Velázquez Quisquén, congresista del Partido Aprista Peruano. Vamos a la pausa aquí en la Central de Informaciones y volvemos.